Bueno, vámonos a Juan capítulo 17 del versículo 1 al 3 y de ahí va a ser nuestro versículo base para poder irlo desarrollando a través de todos los demás que vamos a estudiar. Amén. Bueno, ¿todos listos con su Biblia? Ok, dijeron que apagaran los celulares, ¿eh? Bueno, 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y luego dice en el 3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Hasta ahí nomás. Si ustedes se pueden dar cuenta, en el momento que el Señor estaba orando, estaba a punto de terminar su misión aquí en la tierra. Él estaba orando con el Padre. Porque si usted mira, después iremos estudiando cómo este capítulo 17 se desarrolla. El Señor lo desarrolla solamente en la oración. Todo el capítulo 17. Porque no solo oró por él mismo hacia el Padre, oró por sus discípulos después, y después oró por los que iban a llegar a él después de que él se fuera. O sea, de antemano ya estábamos nosotros incluidos en esa oración que él hizo. ¿Cómo la ve? Qué lindo el Señor, ¿verdad? Entonces, cuando él hace esa oración, el Señor, habiendo dicho estas cosas, fíjese bien, estaba en una agonía, porque él sabía que ya su tiempo de estar aquí en la tierra se acercaba. Y cuando le digo, él estaba en una agonía, pues su parte humana estaba agonizando. Usted se ha dado cuenta cuando alguien está en agonía y está en ese momento que sabe que usted, por decir, pues todos vamos a morir, pero cuando nos toca ese momento difícil de agonía por cualquier cosa, ya sea una enfermedad, un accidente o algo terminal que ya el doctor le haya dicho, siempre surge una agonía por decir, me voy a ir, me voy a morir. Y es un sufrimiento, es una agonía, ¿o no es así? El Señor estaba pasando por ese momento cuando él oró al Padre. Y mire lo que le dijo. Pero a pesar de que él estaba orándole al Padre por él mismo en su humanidad, porque él sabía que en su humanidad iba a sufrir, ya se lo había dicho su Padre, pero él le decía: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. ¿Y cómo lo iba a glorificar el Señor al Padre? A través de todo eso que le iba a suceder a él. Porque una cosa hay que tener en cuenta, amado hermano, que si de algo se va a glorificar Dios en tu vida, va a ser y lo va a hacer. Porque si por algún motivo llegas a pasar una necesidad, llegas a pasar una agonía, un sufrimiento en esta vida, va a ser por un propósito. Y es porque el Padre se quiere glorificar a través del Hijo. ¿Sí está captando eso?
En algo Dios se tiene que glorificar en cada uno de nosotros. Y el ejemplo lo dio a través del Hijo. Él mismo le dijo: para que también tu Hijo te glorifique a ti. Usted dirá tal vez: ¿cómo me voy a glorificar yo y cómo ante el Padre? Después Él le dice: como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le distes en aquel momento y los que estamos ahora. Y esta es la vida eterna. ¿Qué estaba haciendo Él? Estaba orando. ¿Y qué dije yo del título? La oración, una ventana hacia la eternidad. Porque el Señor sabía que al estar orándole al Padre, estaba abriendo una ventana para todos los que le iban a seguir después, hacia ese momento en el que tú y yo vamos a llegar a la eternidad. O sea, el Señor estaba preparando el camino ya de antemano para todos nosotros a través de esa oración que le estaba haciendo a papá. Hermano, estamos viviendo tiempos difíciles. Es más, le puedo decir de que a través de muchos mensajes que hemos escuchado, y yo escucho mensajes con los hermanos anglos en inglés, y no hay mucha diferencia entre lo que nosotros en español predicamos. Nos compara la iglesia, esta iglesia de este tiempo está comparada a la del capítulo 3 de Apocalipsis. Dicen que nosotros estamos viviendo los mismos momentos de la Odisea. ¿Y por qué dirá usted? Porque mire, en ese momento el ángel de la iglesia le dice a la Odisea, o sea, le dice a los cristianos, pues: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Y dice: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Está hablando el ángel del Señor. Hoy en día el ángel del Señor, pues en aquel se representa al pastor de la iglesia. Por eso cuando nosotros vengamos aquí, escuchemos la voz de Dios a través del pastor, porque Él es el ángel de la iglesia. Él es el que nos da el mensaje y Él es el que nos redarguye a través de la palabra, el pastor, ¿o no es cierto? Cuando tú y yo tengamos una duda o algo que no estás de acuerdo, ve con el pastor. Él es el que te va a explicar. Y yo he venido con él y le he preguntado cuando he tenido dudas acerca de cosas que yo no entiendo, y él me las ha explicado muy bien. No voy a otra fuente, sino que a la fuente donde estoy, donde Dios me ha puesto. Y dice: porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto, dice, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte. ¿Por qué vestiduras blancas para vestirte? Porque estaban sucios espiritualmente, no estaban a cuentas con Dios. Y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que vea. Todo estaba incluido en lo que ellos andaban haciendo. Sus ojos, no había pureza. Por eso es necesario que nosotros mantengamos en conexión hacia Dios a través de nuestro espíritu, para que nos mantenga en santidad. Saber que nuestros ojos miran, nuestra boca que habla, nuestros oídos que escuchan. Y por último le dice: yo reprendo y castigo
a todos los que amo. ¿Cuántos aman a Dios? Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. ¿Por qué comienzo con esto? Porque el orar es la herramienta muy importante para el Hijo de Dios. Es la espada junto con la palabra para que puedas desarrollar tu fe en tu oración. De la mañana, de la noche antes de acostarte. Necesitamos orar constantemente, unos por otros. Necesitamos orar por la ciudad en que vivimos, por el gobierno que nos gobierna, por las autoridades, por todas las personas que nos rodean, especialmente nuestra familia. No hemos tomado muy en serio la oración y por eso estamos fallándole a Dios. Porque tal vez dirá usted, pues no parece que una oración vaya a hacer la diferencia frente a tanta maldad que hoy hay en día. Pero es todo lo contrario, porque la oración de los santos es la forma en que Dios va a demostrar su soberanía sobre toda situación. Y eso téngalo por seguro, sobre toda situación, actuando por medio del amor que Él ha puesto por nosotros. Es por esto que la creación entera, como dice la palabra, aguarda la manifestación de los hijos de Dios, de nosotros mismos. Ya la responsabilidad es de nosotros. ¿Y cómo nos vamos a manifestar? Como lo dice Romanos 8:19, a través de ese mismo amor que Dios envió a su Hijo para que muriera en la cruz, para la redención de nuestros pecados, darnos nuestra salvación y poder llegar a la eternidad. Entonces nosotros tenemos que manifestarnos muy pronto por la necesidad de que otros lleguen a los caminos así como tú y yo llegamos, dando lo que de gracia recibiste cuando alguien llegó a tu vida y te habló del Señor. La carta de los Romanos, cuando explica esta manifestación de nosotros, cómo nosotros vamos a manifestarnos en los momentos difíciles que vienen ahorita, porque eso es lo que está hablando la carta de los Romanos. La carta de Romanos es vida, es redención y edificación, y nos da a entender cómo vamos a sobrevivir en medio de este mundo caótico. Solamente, ¿sabes cómo? Viviendo la vida a través del Espíritu. Solamente así, en nosotros, y dejando a un lado los que quieren seguir viviendo en la carne, porque van a haber algunos que no se van a querer someter al Espíritu de Dios. Todo el capítulo 8 de Romanos, y te lo dejo de tarea, estúdialo, nos da a entender que solamente viviendo en la vida del Espíritu aprenderemos cómo poder llegar a tener una razón, cómo orarle al Padre. ¿Tienes alguna razón por la que tú quieres orarle a papá? Tiene que haber alguna razón. ¿O vamos a esperar el momento difícil para poder orarle a Dios? ¿Por qué esperar el momento de la tribulación, de la angustia, de la necesidad, del problema, cuando lo podemos hacer antes? Si una cosa yo sé de los europeos es esto, que ellos toman medicina no porque están enfermos, sino que la toman para no quedar enfermos. ¿Sabía usted eso? Pero nosotros no. Nosotros tomamos la medicina ya cuando estamos enfermos, ¿o no es cierto?
¿Y qué pasa si un día te dijera el Señor, la única necesidad, la única razón y lo único que tenemos que hacer para poder sanar nosotros mismos de todo lo que nos va a suceder es la oración? Eso es lo único. ¿Y qué harías tú y yo si dijera Dios es la única medicina? Orar, orar. Y no nos queda otra cosa más que orar. Cuando ponemos en práctica el amor a través de la oración, pedimos la intervención del Todopoderoso y nos colocamos delante de su presencia entre nosotros y las personas por las cuales oramos. Este hecho lo demuestra la palabra de Dios cuando el Señor dijo en Ezequiel 22:30 acerca de la manifestación de los escogidos que somos nosotros. En aquel entonces ya el Señor ya se lo había dicho a Ezequiel y dice: y busqué entre ellos hombres que hicieran vallado y que se pusieran en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruyera, y no hallé ninguno. ¿Cuántos han decidido ponerse a la brecha de aquí en adelante para poder orar por este mundo? Y eso es lo que pasaba en ese entonces. No había ninguno. Y Dios le dijo a Ezequiel: no hay ni uno, voy a tener que desaparecerlos. Por esto ahora, como hijos de Dios, somos nosotros los llamados a ser vallado y a colocarnos en la brecha delante de Dios. Nosotros. Asimismo, orar por nuestras autoridades, tanto espirituales como por los gobernantes, es algo que le agrada a Dios y que es conforme a su voluntad. ¿Cuántos oran por los pastores y los líderes y todos los que sirven aquí? ¿Cuántos oran? Ustedes saben de que todos los que servimos a Dios, incluyendo ustedes, estamos aptos a poder caer en tentación, a poder fallarle a Dios. Pero de nosotros depende en que nos cubramos a través de las oraciones, haciendo ese vallado que Dios está pidiendo. Mire, a orar por nuestras autoridades espirituales es algo que agrada a Dios. Así que roguemos a Él con acción de gracias, con insistencia, y sigamos insistiendo y amor, esperando que Dios actúe por medio del Espíritu que nos dio, el Espíritu Santo, que mora en nosotros. Pues en Efesios nos dice en el capítulo 3 versículo 20, se lo leo: y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundante de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Hay algo que se acciona en nosotros cuando oramos. Hay un poder en nosotros. Por eso cuando tú oras, algo se va a activar. ¿Y sabes cuál va a ser eso? Primero tu fe, y después activarás el corazón de Dios para que Él tome acción y conceda la petición de tu corazón. ¿Cómo la ves? Con insistencia y amor, esperando que Dios actúe. Ese poder del que Pablo está hablando es el poder del Espíritu a través de la oración. Porque, como dije yo, solamente esto se hace en la vida del Espíritu. Viviendo la vida del Espíritu, vas a poder tener una comunión y poder hablar con papá para que Él pueda escucharte. De otra manera no se puede. La oración eficaz del justo puede mucho. Lo dijo Santiago el apóstol en el capítulo 5, en el versículo 16. La oración del justo. ¿Cuántos justos hay aquí? Muy poquitos.
Dios escucha la oración, la cual debe hacerse en el poder del Espíritu Santo. El poder que emana de nosotros activará la oración. Amado hermano, mira, una de tantas trampas que el enemigo de nosotros, Satanás, usa para inyectarnos en no querer hacer que nosotros no oremos, es el doble ánimo. ¿Ha conocido a alguien así? ¿O le ha pasado a usted cuando tiene doble ánimo? Usted dirá, ¿cuál es el doble ánimo? El doble ánimo, se lo voy a parafrasear así para que lo sepa, es un enemigo para el crecimiento espiritual. ¿Y qué es el doble ánimo? Para los que apuntan, es cuando una persona es inconstante. Es cuando esta persona, llámese hermanos en la iglesia, dicen sí y mañana dicen no. Es cuando hoy cree en Dios porque está bien y mañana dice no me siento bien. Es cuando hoy es una persona de fe y mañana ya no lo es. Es cuando hoy tiene la convicción de algo y mañana ya no está convencido de nada. Es aquel que cuando anuncian en la iglesia tenemos oración los días miércoles, ¿qué hace? Bendición por todos ustedes que están aquí, porque Dios sí agrada. ¿Por qué traigo esto? Porque esta es una de las muchas trampas que el enemigo pone. Y el doble ánimo es tremendo para el crecimiento espiritual tuyo y mío. No te interesas por querer crecer espiritualmente. No te importa la oración, no te importan otros. No te importa tu misma situación espiritual en la que tú te encuentras con el Señor. ¿Y cómo tú vas a poder tener una convicción al 100%? Una comunión al 100%, una cercanía con Dios al 100%, si ni siquiera usas la oración. Santiago en su carta en el capítulo 4:8, se lo voy a poner, no lo busque, dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿Cómo la ve? ¿Tú quieres que Dios se acerque a ti? Acércate a Él, pero a través de la oración. Es la única manera como vamos a conocer a Dios. Es el mismo apóstol que dice en su carta: el hombre de doble ánimo es inconstante en sus caminos, dice allá en el capítulo 1, versículo 8. Inconstante en sus caminos. ¿Los ha conocido? Yo los he conocido. ¿Y sabe cuál fue el primero que yo conocí? Yo mismo. Fui inconstante al principio. No estaba convencido, decía yo. Pero es que aquí la cuestión no es estar convencido. Porque aquí Dios no convence a nadie. La cuestión es de que tú creas y le creas al Señor a través de su palabra, porque ¿sabes cómo? Solamente podrás desarrollar el don de la oración metiéndote a la palabra. Solamente así. Porque los de doble ánimo no se interesan ni siquiera por escudriñar las escrituras. Te estoy abriendo este panorama para que tú vayas viendo cómo fue que el Señor intercedió por nosotros en el Getsemaní,
echándonos ya en cuenta para que nosotros descubramos verdaderamente la necesidad de poder orar en el momento difícil, porque vienen momentos más difíciles todavía, profecías que se van a cumplir y que nos van a doler, como dijo el Señor, como dolores de parto. Van a venir tiempos, hermanos, y algunos ya se están manifestando en algunos lugares del mundo. Pero no nos quedemos tranquilos, porque para acá también se va a mover. Y esto no es para ponernos en miedo, hermano, sino que el Señor lo hizo para que nos pongamos alertas. Cuando Él les dijo a los mismos apóstoles ahí mismo: orad para que no caigas en tentación. Para que no caigan en tentación. Porque la tentación no solamente es en el aspecto, se puede decir, de andar mirando personas. No, no, la tentación es de que tú puedes llegar a caer en doble ánimo y no te intereses por tu vida espiritual. ¿Se da cuenta? Pero a la vez el mismo apóstol Pablo nos recuerda al final de esta carta, en el capítulo 5, exhortándonos así. Fíjese, dice, se la leo, 5:15: y la oración, dice, de fe salvará al enfermo. No necesitas estar enfermo, hermano, físicamente. Con solo el hecho es que estás enfermo espiritualmente, de doble ánimo, de holgazán, sin interesarte en nada, nomás venir aquí porque pues se te pegó la costumbre de en aquel entonces, donde venimos casi la mayoría pues de nuestra religión de antes, que solo los domingos íbamos. Y él dice: la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. ¿Cuál es la razón? Porque algunas veces no te interesas por orar, porque a lo mejor estás manchado. O sea, cuando digo estás manchado, tienes alguna arruga, pues hay pecado. Y el Señor quiere que estés a cuentas. Porque, ¿qué dije yo? Esto se hace nomás en la vida del Espíritu. Solamente así papá te va a escuchar. Porque si oras y no estás a cuentas con Dios, entonces el Señor dice: no, pues no agarro el mensaje. ¿Me entiendes? Como quien dice, se le va el wifi a Dios y dice: no, pues no le agarro lo que está diciendo. Confesemos nuestras ofensas unos a otros y oraremos unos por otros para que seamos sanados. ¿Está viendo la clave? ¿Quieres ser sano espiritualmente? Oremos los unos por los otros. Mire qué lindo cuando nos encontramos a las 12 todos ahí y tenemos un buen grupo y estamos orando por todos ustedes. Mire, Dios está escuchando. Hay un buen número ahorita y vamos a traer más, porque la oración nos va a tener que sacar adelante, hermanos. Las oscuridades se están acercando cada día más, créalo. Y al final dice, mire, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Tú y yo somos justos, el Señor nos justificó y no tienes ninguna excusa. ¿Ok? Eres justo. El Señor les dijo en parábolas en el capítulo 18, si usted se acuerda, acerca de la viuda que llegó ante el juez para que le hiciera justicia de un adversario que ella tenía, haciendo énfasis en este capítulo acerca de que tan importante es la oración del justo. ¿Qué tan importante es la oración del justo? Tu oración no la desperdicies sin abrir tu boca y expresarla. Esta viuda lo hizo, mira, al darles a conocer la necesidad de orar siempre y no desmayar.
Esta viuda insistió, insistió y insistió hasta que fue escuchada. Ahí en el capítulo 18 lo puedes. Porque su fe era tan eficaz ante el juez y alcanzó justicia. Insistir en nuestras oraciones hasta obtener respuestas no significa una repetición sin fin. La oración perseverante implica ser constantes en nuestras peticiones delante de Dios, como si viviéramos por Él de día en día, con la certeza de que nos va a responder, no importa cuánto tiempo se tarde o conteste tu petición. ¿Cuántos quieren experimentar eso? Insistir, 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 hasta que cansemos al Señor y diga lo que le pasó a la viuda. Dije, esta ya me tiene hasta el copete, entonces le voy a resolver su problema. Tenemos que insistir, hermano, en la oración. Y si algo yo aprendí, fue a insistir en la oración, pero me tocó a la dura, a la mala, como dicen, a la difícil. Y así fue como yo me eduqué en la oración, en el momento más difícil. ¿Por qué tenía que esperar yo para que eso pasara? Pero en el plan de Dios estaba. Y si en el plan de Dios está para despertarte y que tú puedas ejercer tu oración, lo va a tener que hacer. Porque si el padre no hizo diferencia con el hijo, sabiendo el hijo que iba a morir, oró al padre por esa agonía, más continuar nosotros. A mí me tocó que estar 10 meses doblando rodillas, llorando como hombre, llorando a Dios por misericordia, por un milagro, por una sanidad, pero no había entendido cuál era la voluntad de Dios. Pero cuando tú aprendes a orar, llegas a reconocer la voluntad y la soberanía de papá, y no puedes cuestionar a Dios el por qué. Porque cuando Él quiera, a la hora que quiera, al tiempo que quiera, lo hará. Lo importante es insistir, insistir, insistir. Por eso te decía, hermano, ¿por qué esperar para que el momento difícil te llegue? Cuando tienes la herramienta en la mano. Es más, tienes la herramienta en la boca, pues. Todo lo que tienes que hacer es abrir tus labios y hablar con Él. Y expresarle lo que tú quieras. Es todo. Mira, cuando vivimos por fe, no debemos rendirnos. ¿Cuántos viven por fe? Bendito sea Dios. Puede que Dios demore su respuesta, pero Él siempre tendrá sus razones para hacerlo. Y no debemos cuestionarlo en confundir que Dios es un negligente y no nos atiende a la hora que nosotros queremos, porque no está para satisfacer gustos el Señor. Al persistir en la oración, ¿sabes qué va a pasar? Creceremos en carácter, en fe y en esperanza. ¿Cuántos dicen amén? Solamente uno por ahí. Vamos a crecer en fe, en carácter, el carácter de Cristo, mira, y esperanza. Persistamos, no seamos de doble ánimo. Dios no se agrada de aquel que es de doble ánimo. Mira lo que le dijo a la Odisea, a la iglesia de los laodicenses. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero ¿qué hace con los tibios? ¿Algunos saben? Imagínate. Si ni siquiera te interesas por orar por ti mismo, ¿cómo vas a tener el amor para orar por los demás? Tibio. El de doble ánimo es como el agua tibia. El agua tibia la probada desagradable, ¿verdad? Así es. Así fui.
Es cuando nos adoptamos una posición firme en nuestras convicciones hacia Dios. Cuando despertamos. Es indiferencia y doble ánimo te conduce a la ociosidad, a dejar de hacer algo para Cristo. Mira cómo es Satanás. No hay nada más desagradable a los ojos de Dios que un cristiano que sea solo de nombre y que es autosuficiente. ¿Sabes qué es autosuficiente? Aquel que se las vale por sí mismo y dice, no necesito orar. Yo solo la hago. Hermano, no te conformes con ser un cristiano falto de oración. La exhortación es para ti, para mí, con todo el amor de Dios. Que no tienes cobertura y seas un cristiano a medias en tu fe a Dios, desagradable. Permite, hermano, que Cristo avive ese fuego que hay en ti y tu fe se activará y la vas a poner en acción cuando estés orando con el Señor. Yo sé lo que te digo. Yo sé lo que te digo. El Señor me ha llevado al desierto, no una vez, varias veces. Me ha tocado en mi propia carne, me ha tocado mi familia, me ha tocado las finanzas, me ha tocado la salud. Pero aquí estoy. Y no me doy por vencido, porque aquel que murió en la cruz por mí prometió que me sacaría de todo eso. Y así lo ha hecho. Aprendí a orar como nunca lo he hecho, derramando lágrimas, pasara lo que pasara. Y lo importante cuando eres una persona, cuando eres un hijo de Dios de oración, ¿sabe que esto es la luz que tú emanas y alumbra a los demás? El que tú ores por otros. Mira, te voy a contar, yo trabajo para un colegio y estoy rodeado de estudiantes. Conozco un estudiante, una estudianta que es de Pakistán, la chica. Su nombre es muy difícil, se llama Pretty Young Holly, algo así. Pero yo le digo, tu nombre se me hace muy difícil, te voy a llamar Bonita. Yo le digo Bonita, ella está conmigo aprendiendo español. Llega ella sin esperármelo y me dice, Mr. Amaya, ¿puedo hablar contigo? Le digo, sí, Bonita, ¿qué quieres? Y me dice, la vi mero triste. Le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, alguien me dijo que tú eres un hombre de fe. Somebody told me that you're a faith man. Y me dijo que hablara contigo. Yo le dije, ¿qué te puedo ayudar? Y me dice, yo le dije, ¿qué hablas cuando me dices que yo soy un hombre de fe? Y me dicen, alguien me dijo que tú eres cristiano. Oh, sí, le digo yo, sí. ¿Y qué puedo hacer? Y me dijo, ¿puedes orarle a tu Dios para que ayude a mi madre? Yo le dije, what's wrong with your mom? Y me dijo, she has a terminal cancer. Y cuando me dijo eso, me tocó duro porque yo he pasado por eso. Y le dije, y lloró ella en el momento, se quebrantó y me dijo, ora porque mi mamá tiene un cáncer terminal. ¿Y cómo fue eso? El doctor se lo dijo. Yo le dije, ese Dios que tú me estás diciendo es el mismo Dios que te puede ayudar a ti, a tu mamá. Ese Dios que tú me estás diciendo se llama Jesucristo y murió en la cruz por mí y por ti. Yo voy a orar por tu mamá, pero quiero que tú lo hagas. Ella es de Pakistán. En Pakistán son musulmanes. Me dio mucha tristeza. Alguien le dijo de mí, los demás estudiantes me conocen. Y le dije yo, ora, aprende a orar, que yo voy a orar por ti y por tu mamá. Cáncer terminal. ¿Por qué no fue ella y dijo, voy a orarle a Alá, que es el Dios de mis padres? Voy a agarrar el Corán y voy a pedirle pero ella vino conmigo y me dijo, somebody told me you were faith, you were a man of faith, you were a man of God, that's what I come to. Le dije yo, pues ya, es cierto. La gente está con hambre de conocer a Dios.
Y es ahí donde nosotros tenemos que usar nuestra herramienta, la oración. La viuda lo hizo, hartó al juez, lo cansó, lo hastió y dijo: esta mujer me es molesta, le voy a responder, le voy a contestar. ¿Y qué pasó? Lo logró. Tocó el corazón de Dios. Algo viene, y la palabra de Dios es bien clara. Dice que el Señor Jehová hará muchas cosas nuevas, dice la palabra. En esta iglesia viene algo y luego vas a oír de lo que Dios está haciendo. Yo sé lo que te digo. ¿Por qué? Porque estamos orando. Estamos orando y estamos orando y seguimos orando. Lo que nosotros no podemos hacer, Él lo va a hacer. Amén. ¿Te has preguntado alguna vez cuál es el beneficio de orar? Ese. La Biblia es la que me da respuesta a todas esas preguntas. Sin la Biblia no sé quién es Dios. Y ella me revelará qué es lo que quiere Dios de mí. A través de los salmos entenderemos, a través de los salmos, mejor quién es Dios. David lo conoció muy bien, fue conforme al corazón de él. Y a pesar de todo lo que pasó, David nunca se rindió. Y siendo como un hijo, sabía lo que tenía que pedirle cada vez que oraba al Padre. Y ahí está la insistencia, tantos salmos que le hizo a Dios, con cánticos y oraciones. ¿Se ha preguntado usted mismo, si tiene usted mismo los derechos que tuvo David? ¿Sí o no? Usted los tiene, y hoy los tenemos más todavía, porque el Espíritu de Dios mora en nosotros hoy. En aquel entonces el Espíritu de Dios moraba solo en el que Él escogía, y después de que ellos fallaban o morían, el Espíritu de Dios lo agarraba de regreso. Hoy no, nosotros lo tenemos, ese poder que se activa a través del Espíritu. Cuando tú oras, tocas el corazón de papá. Yo toqué el corazón de papá a la voluntad de él y me dijo: se va a acabar el sufrimiento. ¿Y cómo lo vas a hacer? A mi manera. O my way, me dijo el Señor, lo voy a hacer, no a lo tuyo. Y así lo hizo. Después de la tormenta vino la paz. Estoy en paz, sirvo a Dios, aquí estoy. Yo sé que un día llega mi día, cuando Él me llame, y quiero estar listo. ¿Cuántos quieren estar listos? Esa es la convicción. El que no la tenga, pídala en oración. Jesucristo mismo nos lo demostró allá en ese huerto del Getsemaní, en su agonía al ir al monte de los olivos junto con sus discípulos, y les dijo: orad para que no entréis en tentación. Allá en Lucas, y quiero llevarlo en Lucas capítulo 22 del 39 al 46. Quiero que usted lo lea conmigo. Mire, del 39 al 46. Y dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: oren para que no entren en tentación. 41. Y él se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, ¿qué hizo? Diciendo: Padre, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Que no se haga mi voluntad sino la tuya. Mira, el modelo a que tú puedas ejercer tu oración para que tú hables con papá. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerlo al Señor. ¿Por qué? Porque él estaba en el momento de que podía ser tentado por Satanás y darse por vencido. Y estando en agonía, ¿estando en qué? En agonía, oraba más intensamente, mira, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra.
El Evangelio de Lucas es el único que dice cómo él derramaba estas lágrimas, como gotas de sangre, su sudor como gotas grandes de sangre. Mira qué agonía la que él pasaba. Hermano, no espérese que ese momento de agonía vaya a llegar a ti. Yo no me lo esperaba, me agarró en curva a mí, a mi familia. Y fueron lágrimas. Si yo me quedé seco de tanto llorar. ¿Cuál? Que dicen que los hombres no deben llorar. Aquí en el Señor se quiebra hasta el más macho. Mira, cuando se levantó de la oración en el 45, dice, y vino a sus discípulos, los halló durmiendo. ¿A causa de qué? De la tristeza. Estaban tristes porque ellos ya sabían que se les iba. 46, y les dijo, ¿por qué duermen? Levántense y oren. ¿Para qué? Satanás tira su atarraya así, mira, contra nosotros. Y ahí vienen las trampas. Ahí viene la bite. ¿Cómo le dice? La comida, la carnada para todos los hijos de Dios. El ángel lo fortaleció al Señor en ese momento de agonía. ¿Por qué? Porque estaba al momento que iba a ser entregado y traicionado y iba directo a la muerte. Fue una oración de sumisión absoluta a la voluntad del Padre. Las oraciones que mueven a Dios, mira, generalmente son las más sencillas. No necesitas estar una parodia de oración clave y maestra, porque Él conoce tu corazón y tu necesidad, auténticas y sentidas. Fíjate, Señor estaba orando más allá de lo seguro, lo cual implica salir de la zona del confort, o sea, donde estás bien, que te sientes bien y que estás tú mismo y dices, no, pues yo no necesito orar, estoy bien, gano bien, buen billete, tengo tantos carros, tengo mi familia, tengo mi casa, tengo salud, y no necesito orar. Pero es cuando más necesitas la medicina contra lo que puede llegar después. Nuestras oraciones nos ayudan a entender el amor de Dios también para este mundo perdido. Y decirle a Dios como Jesús lo dijo. ¿Cómo dijo Jesús? No se haga mi voluntad sino la tuya. En lugar de pedir por una vida más segura, fácil y libre de estrés, el Hijo del Hombre en su humanidad nos reta a amar a otros más que a nosotros. En vez de complacerlo nuestros deseos personales, nos llama a negarnos a ellos por lo eterno. En lugar de vivir lo que queremos, nos desafía a no pensar en nosotros mismos, cargando la cruz y siguiéndole. ¿Cuántos quieren hacer eso? Cargar la cruz es tirar el amor a través de la oración por otros, no solo por ti mismo, tu vecino. Mire, yo tengo un vecino y por años ese me ha dado lata, pero tremendo. Cuando su mujer tenía cáncer, yo lo ayudé mucho y todo, pero bueno, ellos son alcohólicos. Lo que quiero decir es que yo le mostré mi amor de Cristo por muchas partes. Todo el tiempo me lo aborreció. Y hasta el día de hoy. Pero yo siempre le mostré, y él sabe que yo soy cristiano. Siempre ha sabido eso. Como cristianos no podemos pretender vivir en esta tierra insensibles a la realidad que nos rodea. Estamos en un mundo en conflicto, ¿sí o no? Que sufre y está siendo consumido por el pecado y que necesita de la luz de Cristo.
Por eso nuestras oraciones no pueden ser tibias y egoístas, buscando solo nuestra satisfacción, nuestro propósito personal, nuestro beneficio personal, sino que debemos orar desafiadamente reclamando las almas perdidas que el enemigo tiene cautivas y llevarlas al conocimiento de Dios, así como la tuya y la mía un día estuvo cautiva. ¿O no es cierto? ¿O no nos tenía cautivos el enemigo con sus mañas, con sus picardías, con su trabajo malévolo? Así nos tenía. A mí me tuvo así. Pero llegó la luz, llegó Cristo a mi vida y a tu vida. Nuestra oración debe ser una ventana a la eternidad. Que tu meta sea hasta ese momento. Primera Timoteo 6:12 dice, fíjate lo que dice, se lo voy a leer. Primera Timoteo 6:12, Pablo le dice a Timoteo, pelea la buena batalla de la fe, y luego le dice, echa mano de la vida eterna. Entonces quieren pelear la batalla de la fe orando. ¿Cómo vas a derrotar al enemigo? Doblando rodillas. Satanás no le gusta los que oran, los quiere enmudecer, así como aquel que encontró el Señor y le tenía un espíritu inmundo que no lo hacía hablar, era mudo. Así quiere hacer Satanás con los hijos de Dios. No permitamos que eso pase. Abramos nuestra boca, acostumbrémonos a orar, que se nos haga un hábito espiritual. Es muy lindo eso, hermano, ser un hijo de Dios, un hombre, una hembra. Mire, mi respeto por las doñas, Hombre, nosotros los hombres somos, pero bien dejados. Las hembras, las mujeres, cuando están bien en la vida del Espíritu, no, hermano, esa mueven el corazón de Dios. Yo sé lo que le digo. Las mujeres son, mire, una mujer metida en el Espíritu de Dios, orando, puede levantar ministerios en la iglesia. ¿Sabía usted? Si no, mire el montón de mujeres cómo sirven aquí. Como aquella que llegó y tiró todo el perfume en los pies de Cristo. No, las mujeres son claves, Cuando están poseídas por el Espíritu de Dios, hacen milagros en la congregación. La vida eterna empieza en el momento en que una persona ejercita su fe en Cristo. Y al ejercitar tu fe a través de la oración es cuando haces que Dios abra esa ventana hacia lo eterno. Solamente así. Y terminamos. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo al que tú enviaste. ¿Cómo lo vas a conocer? A través de las Escrituras. ¿Quieres aprender a orar? Conoce todos los que oraron, métete en los salmos y te vas a dar cuenta como muchos oraron, y vas a aprender cómo hablar con Dios. ¿Ok? Por último, los apóstoles en Hechos dijeron así, en el capítulo 6 de Hechos, versículo 4, dijo el apóstol Pablo y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Repítalo conmigo, ¿qué vamos a hacer nosotros? Persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. En la oración. Hermano, cuando te dije que allá en el capítulo de Juan,
era porque el Señor no estaba haciendo, como dicen en inglés, selfish, siendo solamente para Él. Él estaba pensando en nosotros también. Lee el capítulo 17, es acerca de cómo Dios usó la oración. Porque antes de eso dice que Jesús enseña a usar su nombre en la oración a los apóstoles. Y después les dice en el capítulo 17, así es como Jesús ora por sí mismo, del versículo 1 al versículo 5 del capítulo 17 de Juan. Y luego ora por los apóstoles del versículo 6 al versículo 19, cuando dice: he manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste, tuyos eran y me los diste, y han guardado tu palabra. Ahora han conocido que todas las cosas que me han dado proceden de mí, porque las palabras que me diste les he dado, y ellas las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti, y han creído que tú me enviaste. Ahora dice, orando por sus apóstoles: yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque son tuyos. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo mío, y he sido glorificado en ellos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Está orando por sus apóstoles, los está preparando con la oración para que ellos aprendan que eso era lo único que los iba a salvar del tormento, la oración, a pesar de que los mataron a todos. Pero tenían una fe 120%. Ya del versículo 20 al 26, Jesús ora por los futuros creyentes. Lindo el Señor. ¿No le das un aplauso al Señor? Mira lo que hizo por tú y yo, ya los que estamos aquí. Dijo: mas no ruego solamente por estos, por los apóstoles, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, nosotros los que estamos hoy en día. Que Dios habla nuestro entendimiento, que Dios abra nuestro corazón, nuestra tentación, para poder orar a Dios. Bendito sea el Señor. Él nos dio la oración maestra y Él quiere que nosotros tengamos una comunión con Él. Todos aquellos que quieran estar con nosotros a las 12 en el lugar donde estamos, en ese cuarto, se está poniendo buenísimo y vienen cosas nuevas. Yo sé lo que te digo. Hay algo que Dios está preparando en esta iglesia y muy pronto lo van a escuchar ustedes. Yo sé. Dios es lindo. Hay gente de oración aquí. ¿Cuántos se quieren unir? Qué bueno. Nuestro nombre es Casa de Oración. Hagamos uso del nombre de nuestra congregación. Puede ponerse de pie, hermano. ¿Sí? Okay. Voy a pedir que nuestros pastores pasen aquí al frente, y si alguno de ustedes quieren venir a apoyarnos, mi hermano Guillermo, mi hermana Rita, pasen al frente, vamos a orar por ustedes. Nuestros pastores estarán en una misión. Acordémonos que este ministerio es misionero, y aquí han salido muchos. Pueden venir los que quieran bendecir a sus pastores, los que quieren orar por la autoridad, como decía en el estudio. Este es el momento. Este es el momento para bendecir a nuestros pastores. Vamos a orar. Cierre sus ojos ahí, levante su mano y bendiga a sus pastores. Señor, hemos escuchado tu palabra. Señor, solo queremos hacer tu voluntad. En este momento ponemos en tus manos la vida de nuestros pastores, la vida, Señor, de los que tú pusiste en este lugar para que ellos nos bendigan con tu palabra. Yo te pido, mi Dios, de que donde ellos pisen, allí sea bendición.
donde ellos pongan una mano sea una bendición, y donde ellos abran sus labios sea para bendecir. Señor, tus hijos aquí presentes, nuestro pastor Guillermo, nuestra hermana Rita, Señor, yo los bendigo porque a pesar de que mi hermana Rita siempre está acompañando a nuestro pastor, Dios le ha dado un don tremendo a mi hermana Rita, y es el de la oración, de la intercesión, y yo lo he sentido. Gracias por ella. Gracias por nuestro pastor Guillermo, por la paciencia que tiene con nosotros. Oh Señor, no es fácil el ministerio de un pastor, no es fácil, pero te pedimos fortaleza, mucha paciencia, mucho amor sobre ellos. Gracias por dárnoslo. Gracias por la familia de ellos, porque son una familia de levitas, una familia de sacerdotes. Tú les has dado mucho y sígueles dando mucho, Señor, que nosotros estamos para honrarlos y obedecerlos, y es porque tú nos lo demandas. Gracias por mis pastores. Yo personalmente puedo decir que son mis padres espirituales. No sé tú, cada quien hace su decisión personal, pero ellos han sido bendición para mi vida y para mi familia. Señor, los honramos ante tu presencia. Te pedimos, Señor, que los acompañes donde quiera que ellos anden. Tu Espíritu, Señor, de por sí sabemos que los ha cuidado y los sigue cuidando de todo accidente, de todo mal. Tú nos has dado pruebas y nos has dado señales que siempre los cuidarás. Pero pedimos una vez para que tú los acompañes. Gracias por mis hermanos que están aquí presentes. Gracias por el estudio de esta noche, porque todo es acerca de orar los unos por los otros. Vayámonos con esta palabra, vayámonos con este estudio en nuestro corazón, sabiendo que solamente orando al Padre alcanzaremos muchas cosas que nunca lo hemos podido hacer. Gracias, Señor. Gracias. Gracias una vez más por ellos, por los líderes de esta iglesia, por todo aquel que sirve aquí en la iglesia, por todo aquel que asiste a esta iglesia, por los que no están presentes, por todo aquel que necesita un trabajo. Oramos esta noche para que tú proveas uno. Por el quebrantado de salud seguimos orando, Señor, y así lo seguiremos haciendo. Por las almas perdidas, por el familiar que no quiere saber nada de ti, en tu nombre, Señor Jesucristo, llegará a tu tiempo. Gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre. Cuídanos a todos, guárdanos de todo mal, de todo problema, de cualquier tentación, de cualquier peligro, de cualquier accidente en el camino cuando conduzcamos, de cualquier enemigo. Nos despedimos de ti sabiendo que tu presencia nos acompaña, y así acompañarás a nuestros pastores. En el nombre de Cristo Jesús nos despedimos, y la iglesia junta dice amén. Démosle una ofrenda de aplausos al Señor. Gracias, Señor Jesús. Gracias por escucharnos. Les invitamos a que visiten nuestro sitio web. Acompáñenos en algunas de nuestras reuniones. Estamos en el 17244 Randall Avenue. Esperamos haber sido de bendición para su vida. Esto fue un mensaje de Casa de Oración Fontana. Estamos comprometidos con la verdad.